¿Con los servicios o vamos directamente a Martín Ocampo, que nos va a contar, porque además de ser legislador porteño y vicepresidente del UCR en la Ciudad de Buenos Aires, fue también ministro de Seguridad en la ciudad y queremos preguntarle su opinión. Está en línea. Martín, buen día, gracias por el contacto. No, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, en este caso es una primera opinión sobre la decisión de Alessandro de tomar licencia frente a las acusaciones en su contra y también como argumento de parte de él de defenderse de una posible operación de inteligencia ilegal. A ver, la decisión es un poco personal, ¿no? No hay tanto para evaluar en términos de lo que él necesita, tanto para acompañar a su familia como para explicar las cuestiones que él cree que necesita explicar dentro de cada uno de los expedientes judiciales. Yo lo que creo que la discusión esta es una discusión que nace de un ilícito, de los que todo el sistema político argentino tiene que denostar, digamos. No tenemos que ser muy claros en esto. El espionaje ilegal, en este caso hay sustitución de identidad, está vedado y no se puede hacer política con esto y nosotros no podemos dejar que en ningún caso esto suceda. Yo creo que lo que le está pasando a Alessandro es una muestra de lo peor de los servicios de inteligencia, de las operaciones políticas en Argentina. No son nuevas, ¿no? O sea, me recuerdo ahora, se me viene la de Enrique Olivera, que después terminó siendo mentira, la de Francisco de Narváez. Bueno, son ya muchos los casos que la democracia argentina tiene en este aspecto. Me parece que hay que ser muy claros y repudiarlo contundentemente. Ahora, ¿por qué sigue funcionando ese sótano de la democracia? 40 años justamente de este sistema que nos engloba, con un nuevo pacto social, de algún modo, con respeto a las instituciones. ¿Cómo sigue funcionando? Incluso se denuncia de parte de la oposición el accionar de militares haciendo inteligencia interior, algo que está prohibido por ley. ¿Es posible terminar con esto? Porque no pudo hacerlo el gobierno anterior tampoco. Este gobierno intervino la AFI, ahora está Rossi, que va a denunciar a periodistas por difundir nombres que allí funcionan. ¿Su mirada? A ver, yo creo que el primer gran problema que tenemos es que seguimos discutiendo sobre estos temas. Es decir, ahora se hizo toda una discusión y sobre todo el kirchnerismo intentó montar una discusión sobre el contenido o supuesto contenido de algo que ni siquiera es verdad, porque hay sustitución de identidad, pero sobre el supuesto contenido montando una operación de prensa. Y después estamos todos medios como discutiendo. Mientras todo eso suceda, bueno, va a haber gente que se beneficia con estos temas. Yo creo que lo que tenemos que, por eso digo que tenemos que ser toda la dirigencia política muy contundente en el repudio, porque si nosotros no le damos lugar a estas operaciones, si nosotros no nos hacemos ecos de estas operaciones, y hablo de todos los sectores políticos, incluye los del oficialismo nacional, como también los sectores de Juntos por el Cambio, en cualquier circunstancia, sean los chats de la vicepresidenta de la Nación o los audios de la vicepresidenta de la Nación, hasta los de Marcelo de Alessandro o de cualquier otro funcionario, siempre lógicamente que sean, si estamos hablando de chats ilegales, obtenidos de forma ilegal, hay que repudiarlos todos. Yo creo que me parece que ese es el primer camino. El segundo camino es claramente una reforma institucional sobre los sistemas de inteligencia. Y si hay un sistema de inteligencia paralelo, que eso es aún más grave, no es el sistema oficial de inteligencia, es decir, la AFI, sino estamos hablando de que hay un sistema paralelo montado por los militares en la Argentina. Eso sería terrible, sería un retroceso tan importante. Estamos por cumplir 40 años de la recuperación democrática. Y esto nos pone en las etapas anteriores a la recuperación democrática, sobre todo en el proceso militar. Yo creo que ningún gobierno democrático puede permitir que eso pase en la Argentina. Ahora, Martín, fue el propio presidente que instaló el tema. Es inevitable no ser considerado o que no sea tenido en cuenta por los sectores políticos e institucionales de Argentina. El propio presidente hizo una cadena nacional para hablar del viaje al lago escondido y sus derivados. Y esto provino, como usted dice, ¿no?, de un trabajo de inteligencia ilegal. Más allá de que posiblemente pueda haber hechos irregulares que la justicia debería investigar en ese viaje, si es que existió dádivas o lo que fuere,
la operación en sí mismo, bueno, es muy peligrosa y no deja de pasar. Yo pienso, por ejemplo, ayer hablé con Toma, que fue titular de la CIDE. Yo en su momento, por acceder al expediente judicial, pude ver parte de la información de un carpetazo que le hicieron a Toma, que recogió el juez Bonadío cuando allanó la casa de Cristina Fernández. Había una carpeta sobre Toma, una carpeta sobre la charla de Bruffaut, se llama, de Repsol YPF, y en su momento el juez Martínez de Giorgi dijo que le iba a procesar a la vicepresidenta por haber violado la ley de inteligencia por estos servicios, con lo cual es de nunca acabar el tema, ¿no? Sí, lo del presidente de la Nación es inexplicable. La verdad es terrorífico. Todo lo que está pasando es de un nivel de improvisación, un nivel de deterioro de la política, metiéndose en temas que no son los temas del presidente de la Nación, con los problemas que tiene la Argentina, ¿no? Porque si tuviéramos todos los temas solucionados, por ahí no se puede dar el lujo de meterse en estos temas. Pero el presidente de la Nación tiene que resolver mucho. La inflación, el deterioro económico constante de la economía argentina, la pobreza, la desigualdad y un montón de temas que son tan estructurales a la Argentina que el presidente de la Nación esté en estos temas ya es una vergüenza. Es una vergüenza también como lo hace, tratándose del hijo de un juez, tratándose de un abogado. Me tocó compartir a mí claustros universitarios con él. Así que sé de su conocimiento jurídico. Parece que se los olvidó. Hay cosas que son evidentes. Por ejemplo, ahora lanzó este juicio político a la Corte. Él sabe que de ninguna manera acá hay un motivo para juicio político a la Corte. Él sabe, cuando lanzó esta conferencia de prensa anunciando todo lo del lago escondido, que la Constitución Nacional dice las conversaciones no dice exactamente, pero dice las acciones privadas de los hombres son privadas y están reservadas a Dios, dice la Constitución. Y también dice la Constitución que la correspondencia es inviolable y se asimilan los chats a la correspondencia, y esto está desde el siglo XIX en la Constitución, no es nuevo, no es que se agregó una reforma del 94. Esto es hace muchísimos años y él lo sabe, así que a mí me parece peor la situación del presidente, que sabiendo todo esto no lo corta de cuajo. Y la otra cosa es la payasesca intentona de juicio político a la Corte, porque también es una puesta en escena. Todos sabemos que no hay ninguna causal de juicio político a los miembros de la Corte por el contenido de la sentencia, porque acá lo que se está discutiendo y lo que no le gusta al presidente de la Nación es que le hayan dado la razón, y claro, y lo pongo en duda la razón, a la ciudad. Lo pongo en duda porque si uno ve el fallo hasta es prudente. Dice que van a compartir en forma progresiva o en forma equitativa el costo del tiempo del proceso, tanto es así que no le dice a la ciudad, devuélvale todo, a la Nación, devuélvale a la ciudad todo lo que le sacó. Y es una cautelar, Martín, el fallo está en proceso, es una medida para frenar la quita en realidad, esto es lo que establece la Corte. Claro, le dice, tomate una medida introspectiva, hasta que yo resuelva este tema, tomate el tiempo, y esto va a durar un tiempo porque hay muchas pericias para hacer, no puede afrontar una sola de las partes el costo de este tiempo, la vamos a hacer en forma compartida. Y le da un 1% más a la ciudad, que no es el total de todo lo que recibía. Así que, y el presidente lo sabe. Y después la actitud de los gobernadores que lo acompañan, que eso es terrible para el sistema democrático, porque si hay algo que el fallo tiene, es un fallo de que resalta el tema federal. Pone en claro que el gobierno nacional no puede hacer con las provincias lo que se le da la gana. Y si hay una provincia que se beneficia, aparte de la Ciudad de Buenos Aires, con este fallo, es la provincia de Tierra del Fuego, que tiene la misma situación jurídica que la Ciudad de Buenos Aires en términos de la coparticipación. Tiene una situación precaria. Es catastrófico ver al gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, que es uno de los beneficiados por este fallo, acompañar al presidente de la Nación en este intento de juicio político. Esto es lo que muestra que el sistema es cada vez más unitario, que estos gobernadores están sodomizados al poder central, porque si no, no se explica cómo pueden firmar eso. Solamente por el apriete que el gobierno central se las caje. Cuando uno analiza el presupuesto de las provincias, uno se da cuenta por qué. Si uno ve el presupuesto de Formosa, se da cuenta que si el gobierno nacional no le manda los recursos, Formosa no podría pagar un día de sueldo de los empleados públicos. Por lo tanto, esto es
claramente el ejercicio del poder unitario en la forma más extrema. Martín, la última, agradeciéndole el contacto, y es también política. Muchos dicen que son todas fotos o acciones que tienen su casa central en Santa Cruz, y en términos electorales, bueno, son para romper el sistema, ¿no? Pienso en cada uno de los hechos que conocemos de los últimos días. ¿Usted coincide en esto, que el kirchnerismo está o en retirado, no quiere perder las elecciones, o mantener algunos lugares, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, y por esto acciona también con medidas que ensucian el terreno, pueden desgastar a la Corte por las causas de corrupción que tienen que resolverse allí, pero que son acciones políticas con ese sentido? Y es probable que lo que estén buscando es encontrar explicaciones a la cantidad de ilícitos que se produjeron durante sus gobiernos y que vienen siendo investigadas desde hace mucho tiempo. No es que son investigadas ahora ni en el gobierno de Macri. Desde hace mucho tiempo vienen siendo investigadas. Y claro, lógicamente, el relato no le cierra. ¿Cómo le explican a un militante político? Yo soy milito desde los 14 años política. ¿Cómo le explicás a un militante político que el jefe de tu organización política tiene que explicar que se quedó con fondos de todos los argentinos, fondos que se usan para luchar contra la pobreza, para luchar contra la desigualdad? ¿Cómo continúas militando si no tenés una explicación posible ante eso? Yo creo que en ese momento, en este proceso de retirada del kirchnerismo, lo que están buscando es un discurso de legitimación interna que les permita convocarlos a sus militantes y poder ir a las elecciones, porque si no, esto no se explica de otra manera. Todas estas operaciones montadas con un circo de voceros del gobierno nacional y del kirchnerismo atrás de esto. Claro, claro. Sí, algunos dicen que además tienen sus canales oficiales para difundir las acciones y ocupar, como un globo de ensayo en cada uno de los casos, el espacio público, y que de algún modo también nosotros estemos hablando de los mismos temas, ¿no? Y por supuesto, pero Hugo, la gente no es tonta. Va a elegir este año a sus autoridades y va a tener en cuenta también esto. El deterioro político, la corrupción, la forma de hacer política. Nosotros tenemos que poner un paso adelante sobre todas estas cosas, mostrar el norte, y le digo por Juntos por el Cambio, y proponerle a la ciudadanía no solamente la salida económica, sino otras formas de acción política y implementarlas, ¿no? Yo creo que la implementación de esta forma de acción política nos van a mostrar distintos y nos va a hacer ganar la elección, porque el kirchnerismo ya está en retirada. Es el último gobierno kirchnerista, el de Alberto Fernández, y seguramente el peronismo se reestructurará en otra fuerza política, con otras propuestas políticas, pero el kirchnerismo ya no será una cuestión importante en la política argentina. No puedo evitar preguntarle de todas maneras, porque sí sabemos que hubo un viaje allí a Lago Escondido, con jueces, con funcionarios. ¿Le parece que también deberían en la oposición, o los que sean, ¿no?, los que correspondan a cada una de sus instituciones, cuidar un poco más su derrotero, su andar, para evitar justamente dar espacio a operaciones que magnifican los hechos? ¿Qué visión tiene sobre...? Yo tengo la primera visión es cómo se filtra esto. ¿Quién dio la orden a la policía aeroportuaria de tomar datos de estos vuelos? Porque no se puede viajar. Todos los vuelos de la Argentina están controlados de la misma manera. Todas las personas estamos controladas en los vuelos en Argentina de la misma manera. La primera pregunta. La segunda pregunta que nos podemos hacer en términos de, ¿hay delito? Acá las personas dicen que pagaron eso, por lo cual cualquier cuestión vinculada a dádiva no hay. Y segundo, ¿cuál es la contraprestación si hubiera una dádiva? Porque también la idea que se intenta presentar es que viajar en avión es delito. Porque no está mal viajar si son amigos, si son conocidos políticos, o se conocen de la vida y quieren pasar un fin de semana juntos. Es parte de la vida de cualquier persona en la Argentina. Mira, justamente estamos en enero, mucha gente está viajando hoy con muchos amigos a encontrarse. Eso no es per se un delito. Sí, entiendo, y acá sí también resalto las formas en que nos comportamos, es que en el caso de los funcionarios, todos no tienen problema en dar las explicaciones ante la justicia.
Y yo creo que lo que tenemos que hacer en todo caso para salvar tipos de interpretaciones, debates políticos, es cada uno de nosotros, que somos funcionarios públicos, tenemos responsabilidades públicas, tenemos que dar cuenta ante la justicia si estamos sometidos a una investigación. Y todos los funcionarios que estaban en ese vuelo, en ese viaje, todos se sometieron a la justicia y están sometidos a una investigación. Hay que dejar que la investigación trabaje, que avance y después veremos los resultados. Yo creo que en estas circunstancias no hay ningún tipo de delito, tal cual cuentan como fue en cada uno de los que participó de este viaje. Martín, le agradezco mucho el contacto, interesantísimo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, tenemos mucha información, ¿no?